El domingo 13 de julio es el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. ¿Qué dijiste? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Algo que pues suena así poco común, no lo escuchamos de cotidiano, sin embargo cada vez se invoca más este concepto porque cada vez está apareciendo más. Por ello, en esta ocasión vamos a platicar con la psicóloga y académica y recién jubilada, flamante en su jubilación, Olga Valerio Torres. Ya sabe usted la conoce, colaboradora de mucho tiempo con nosotros, para hablar de este tema. ¿Cómo identificarlo? ¿Dónde se presenta? ¿Qué está ocurriendo con el déficit de atención e hiperactividad que a lo mejor usted no visualiza y que podría tener su niño? Así es que saludo con mucho gusto a Olga. ¿Cómo estás, Olga? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Evaristo, por la invitación. Muy contenta de poder hablar de esto, porque sí, como bien dices, suena raro, pero lo peor del caso es que a cualquier niño de pronto ya le andan poniendo la etiqueta, ¿no? De que ha de tener trastorno de déficit de atención o TDA, ¿no? Y de pronto se nos complica entender bien qué es y qué no es el trastorno de déficit de atención. Por eso es importante este día, este 13 de julio, para concientizar sobre qué es y qué no es TDA. Si solamente lo padecen los niños, como señalaste al principio, o también los adultos tienen TDA. Ándale. Ajá. ¿No? O es algo que se desaparece después de que dejan de ser niños. Y bueno, esas son las cosas que vamos a ver en esta ocasión. Perfecto, pues entremos en materia entonces. El TDA, ¿es TDA o TDAH? Depende, puede ser TDA, es decir, con déficit de atención, y si es TDAH es con hiperactividad. Oh, tiene una variante entonces. Exactamente, entonces, fíjate qué interesante conocerlo, ¿no? Claro. Hay niños que tienen déficit de atención solamente, y hay niños que tienen déficit de atención con hiperactividad. Correcto. Ajá. Y lo primero que ya aprendí hoy es que puede ser en niños o en adultos también. Sí, sí. Hasta donde sabemos, ese es un trastorno que afecta el desarrollo cognitivo, emocional, conductual y social, tanto de niños como adultos, y se caracteriza por síntomas como la inatención, hiperactividad e impulsividad, que pueden variar en intensidad y manifestarse de diferentes maneras en cada persona. Bien, una vez que hemos establecido esa situación, cuéntanos cómo la podemos observar, cómo se diagnostica. Sí, tenemos que entender inicialmente que el niño, que es normalmente donde se nota, ¿no? O también el adulto, tiene que ser diagnosticado por un especialista, es decir, un psicólogo, un neurólogo, un pediatra con especialización en neuro, o un psiquiatra, son quienes lo pueden diagnosticar. Pero Olga, no estamos en Dinamarca. Ve todo. No, pero sí decían que sí. Perdón, yo me quedé con esa idea. Tantos especialistas, qué padre, ¿no? Que tuviéramos esa concurrencia y tener una determinación. Ajá. Pero en la vida práctica y aquí en este país, ¿cómo se le hace para...? Fíjate, desafortunadamente en Dinamarca a lo mejor sí pasa que el maestro también sabe diagnosticar TDA. ¿El maestro de la escuela? Sí. Okay. En Dinamarca seguramente sí sabe diagnosticar. Por lo menos lo canaliza este niño. Ajá, algo tiene, sí. ¿no? Desafortunadamente en mi experiencia profesional, de pronto el maestro a todo le diagnostica TDA o TDAH, ¿no? Eso aquí en México. Sí. Okay. Entonces, ese niño tiene trastorno de déficit de atención y somos muy dados a etiquetar niños. Qué peligroso, ¿eh? Sí, porque entonces después de eso le pasamos como maestro, yo le paso el grupo a otro maestro y le digo, cuidado, porque fulano tiene TDA. Y entonces el maestro que lo recibe ya lo ve con esa etiqueta y dice, es el niño que tiene TDA. Claro, y a veces no es eso, ¿no? Entonces, a lo que me estabas preguntando, ¿quién es el especialista? El especialista es un psicólogo y sí hay, fíjate que pueden ir, por ejemplo, y vamos a insistir en eso, ¿no? Pueden ir a la Cruz Roja,
y la sesión cuesta 200 pesos. Pueden ir a los DIF, hay psicólogos en el DIF que se supone que están preparados para eso. Yo los que puedo recomendar, y no porque tenga nada con algún municipio, hasta el momento, los de Tlaquiltenango, cuando yo tengo que derivar alumnos, exalumnos, gente, al de Tlaquiltenango. Correcto. Ajá. Ojalá que yo pueda pronto decir también los de otros municipios, ¿no? Claro, eso depende mucho del apoyo que le den los municipios a ese departamento. Correcto. Pero hasta ahorita a mí me parece que los de Tlaquiltenango funcionan muy bien y no cobran nada, ¿sí? Claro, ahora Olga, y si tiene las condiciones la familia, pues ya con el psiquiatra, el ¿qué más? Neurólogo, el pediatra, ¿no? O un muy buen maestro. También me ha tocado la bonita experiencia de que algunos maestros sí saben de esto. Claro. Sobre todo los maestros que no solo estudiaron la carrera como maestros, sino que después estudiaron una maestría en pedagogía, esos le saben bien. O los que son doctores en educación, esos le saben bien al asunto. O que son curiosos, ¿no? Y que ven, investigan, y ¿verdad? en esta era de la Y telecomunicación. con tantísimo niño, pues hay muchos a quienes estar fíjate, es que una de las cosas que les puse ahí en la información es que se ha calculado que del 4 al 7% de la población en el mundo tiene este trastorno. O sea, no estamos hablando de poquita gente, sí estamos hablando de muchos. Y se ha incrementado a partir del uso frecuente en niños pequeños de las pantallas. No me digas. Uh-huh. Sí vemos en el restaurante que los papás están platicando y para que el niño esté en paz le ponen el celular. Así es. Y entonces el niño ya está así entretenido, ¿no? Y se lo quitan y hace un gran berrinche, se tira, se azota en la periquera, avienta cosas, maldice, ¿no? Entonces se lo vuelven a poner para que se calme y los deje estar en paz. Entonces, el uso de las pantallas también ha hecho que este asunto se aumente, pero también es cierto que hay factores genéticos, es decir, el uso de sustancias como el cigarro, como la bebida u otras sustancias peores. ¿Y qué pasa, no? Sustancias tóxicas, sí. Durante el embarazo hacen que la prevalencia de esta enfermedad aumente. Y también lo que hemos descubierto es que, fíjate qué curioso, se presenta más en niños que en niñas. Es más frecuente que se presente en niños que en niñas. ¿Y cómo lo podemos observar? El niño o niña que tiene, o adulto, que tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad, es ese niño o ese adulto que está sentado y está viendo la tele y viendo el teléfono y contestando llamadas y le hablan y dice, ahorita espérame, ¿qué pasó? Y se queda escuchando y luego dice, otra vez no te entendí, espérame tantito, voy a tomar agua. Entonces, te imaginas ya cuántas actividades hizo en ese momento, ¿no? Y la esposa dice, es imposible hablar con él. Cada vez que le digo, oye, tenemos que hablar, el otro dice, sí, espérame, nomás, ahorita tantito, voy a hacer esto y luego regreso. Es que hay que traer el agua, hay que traer el garrafón, entonces yo voy se pueden hacer dos cosas a la vez. Y entonces la mujer dice, no, es imposible, ¿no? O sea, vamos al cine y me deja con los niños, y a media película se sale al baño, porque se fue a comprar más palomitas, y llega y hace ruido, y dices, ¿qué le pasa? Es un adulto que fue niño, que tuvo déficit de atención con hiperactividad, que nunca atendieron. Y que la mujer no se dio cuenta y se casó. Es que sabes que en la fase de enamoramiento suelen ser tan adorables que dices, ay, pero es que es lindo, es multitask. No se engañe, tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad y nos va a dar problemas ya cuando estemos en pareja. Entonces, el niño que tiene este trastorno le dice al maestro, a ver, ponte a hacer esto.
lo hace rápidamente, muchas veces lo hace mal, a veces lo hace bien, pero muchas veces lo hace mal, y luego empieza a picarle la costilla al del enfrente, se para a sacar punta, ¿no? Se acaba los lápices bien rápido, los pierde. O sea, ¿qué te puede decir que el niño tiene un problema? Te pierde la lonchera, el suéter, la mochila, los colores, se los hiciste todos en un llaverito para que no se pierdan y se le pierde el llavero completo, no se acuerda si tiene tarea, a las 11 de la noche te dice, mamá, pero te lo dice seguido, ¿no? Fíjate que necesito una cartulina morada, ¿para cuándo? ¿Para mañana? A las 8 de la mañana y la mamá se pone loca y dice, pero es que esto me lo haces 3 veces a la semana, ¿cómo es posible? ¿No? Entonces, esta reacción de la mamá suele provocar que entonces el niño tenga más hiperactividad. Ajá, porque dice, sí, y entonces empieza a buscar algo que se parezca a morado y que se parezca a cartulina y que pueda usar y entonces a la hora de buscar saca 20,000 cosas, te hace un reguero más grande y entonces la mamá dice, ¿pero por qué hiciste ese reguero? Pues estaba buscando la cartulina morada, ¿no? Y entonces, no, bueno, es que sale peor. O sea, ya no hagas nada, ya déjalo ahí. Entonces, la mamá termina cansada porque está platicando con alguien y el niño está, mamá, y le jala, y le brinca, y se sienta, y se para, y la pica, e interrumpe, y la mamá así de... Señales clarísimas. De que tiene TDAH, con hiperactividad. ¿De qué edades estamos hablando, Olga? Desde chiquito se ve. Sí, un año. 2, 3 años. ¿Y sabes dónde se nota más? ¿Dónde? Cuando entra a la escuela. Oh. Porque ahí, a lo mejor en la casa, pues decimos, ay, es que es bien inquieto. Pero ya que entra a la escuela, nos dicen, señora fulana, pase a platicar con nosotros. Y la señora así de qué pasó, ¿no? Y es todos los días, y siempre hay alguna queja del niño o de la niña por alguna razón. Y entonces, ahí el problema es que de pronto las escuelas también tendrían que apoyar en eso, ¿no? Porque a veces le dice, pues es su problema, señora, arréglelo, ¿no? Pero pues el niño está en la escuela, entonces ¿quién tendría que arreglarlo en la escuela, no? ¿Quién tendría que saber técnicas, saber cosas como para ayudarle a ese niño, ¿no? Pues pero la escuela. Otra vez no estamos en Dinamarca, Olga, hay que atenerse a lo que hay. Bueno, ¿cómo insistes verdaderamente? Yo tengo otros datos, pero bueno, luego hablaremos de eso. Una vez identificado entonces TDA o TDAH, ¿qué sigue? ¿Castigar al niño, forzarlo, disciplinarlo? Mira, ¿o qué hacer? Aquí viene lo interesante. Es que yo te dije del TDAH. Sí. El más difícil de diagnosticar es el TDA, el que nada más es déficit de atención, porque puede ser una niña, un niño que está sentadito, no se mueve de su lugar, sí hace los trabajos, pero el problema es que no te está poniendo atención. Acuérdate que es déficit de atención, o sea, le cuesta regular la atención. Entonces, no se levanta como el otro niño que tiene hiperactividad, pero está así viéndote, ¿no? Me ha tocado en la universidad que están así viéndome y digo, sí me está poniendo atención, o sea, no me deja de ver, ¿no? Y yo estoy bla, 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 bli, 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 ¿no? En la clase y la persona está, sí, las cejas las trae chuecas, si se hubiera quitado bien el delineador, le hubiera quedado otro color mejor. Sí, su vestido está bonito, ¿dónde lo habrá comprado? Se ve que es de Zara, también sus zapatos me gustan. Y no te está poniendo atención aunque te esté viendo. Y entonces le preguntas, oye, ¿qué opinas? Y dice, ¿de qué? Ay, perdón, ¿de qué estaba preguntando? Ese es el TDA, ¿sí? No se levanta, no va al baño, no te dice que va a la cafetería. Aparentemente está prestando atención. Pero su problema es regular la atención. O sea, se pierde. Claro. ¿Sí? Se pierde, está, pero no está. Ese es más difícil de diagnosticar. O sea, todos pensamos que el TDA es ese niño del que hablamos al principio. No.
Hay jóvenes, niños, adultos que tienen TDA, que solo el problema es regular la atención. Entonces, por ejemplo, van a estudiar algo, van a hacer un trabajo, por ejemplo, a ver, voy a hacer la escaleta del programa. Pero también tengo que unos mensajes. Ay, pero tenía que mandar un correo. A ver, primero el correo. Ajá, y luego me llegó un mensaje. No, pero primero voy a contestar el mensaje. ¿Sí? Y termino sin hacer la escaleta, sin ver el correo, sin ver... Desvelándote por hacer la escaleta. Qué y aparte, según haciendo la escaleta, pero como te das cuenta, tu déficit de atención te llevó a hacer otras cosas a medias y al final no terminaste nada. Es correcto. Ajá. Ese es TDA. Ajá. Y una vez identificados los dos, ¿qué hacemos? ¿Se quita, no se quita? ¿Hay tratamiento? Con atención, sí. Aquí va la cosa difícil. A veces algunos niños necesitan medicamento. Okay. Por supuesto, el psicólogo no se los puede dar. Huyan de algún psicólogo que les diga, ay, tómese esto. Entonces es que no estamos autorizados para recetar. Sí conocemos de fármacos, sí podemos decir, pues, puede un medicamento ayudarle, pero uno no puede. Pero yo no se lo voy a dar, ¿verdad? Claro, ¿no? Entonces, ¿quién sí se lo va a dar? El psiquiatra, el neurólogo, el pediatra. Los médicos son los únicos que están autorizados para recetar. Ajá. Entonces, a veces el niño necesita medicamento, no hay de otra. O sea, no hay manera. Pero ahí es donde te enfrentas con el primer problema, porque los papás, tú les dices medicamento, les dices psiquiatra, y luego dicen, no. Pues no. No queremos, no. Y a lo mejor sí lo necesita y sí le ayudaría. Y luego son carísimos. Son carísimos, sí. Pero te digo, ahí está el CISAM en Zacatepec. Para todos los que no tienen seguridad social de ningún tipo pueden ir. Y ahí está el médico, está el psiquiatra, está el psicólogo. O los remiten con alguien más y los atienden gratis. ¿Y qué crees? Te dan el medicamento si lo tienen, ¿no? Excelente tip ese. O sea, por ahí sí andamos en Dinamarca. Entonces, eso puede ayudarnos. Ajá. Pero entonces el especialista es ese. Ahora, si no necesita medicamento, entonces hay técnicas que nos pueden ayudar a regular la atención y la hiperactividad en el niño. Uh-huh. Okay. Y ahí es donde digo, en las escuelas, en lugar de mandar al muchachito con alguien más, pues ellos deberían conocer esas técnicas que les puedan ayudar. Sí, por supuesto, compartirle a los papás. ¿No? ¿Dónde las consultamos? Que estén en español. Es que se supone que en los CENDIs, en los kinders, hay un psicólogo y se supone que ese psicólogo tendría que saber. Hay que acercarse a esa parte. Al departamento de psicología, ¿no? De las escuelas para que ahí nos ayuden. Por supuesto, eso tiene que ver también con compartirle a los papás, oiga, ¿sabe qué? Hemos notado que su niña, que su niño tiene problema para poner atención. Aquí en la escuela estamos haciendo esto y esto. En casita podrían implementar estas técnicas para que el niño aprenda a regularse. Por ejemplo, un niño que le cuesta regular su temperamento, ¿no? Que le dicen, ya no vamos a jugar con plastilina. Vamos a jugar con otra cosa. Y se tira y avienta y todo. Hay que ayudarle a respirar, ¿sí? Entonces, a ver, Lupita, respira profundo, mi amor, conmigo. Respira, mi amor, a ver, respira. Y entonces Lupita le hace. Muy bien, lo vamos a hacer otra vez, mi amor, ¿ok? Va. Y empezamos, ¿no? Y entonces Lupita empieza a dejar el berrinche, se empieza a calmar, ¿no? A lo mejor llora otro ratito, le decimos, otra vez, vamos a respirar. O sea, hay técnicas como esta y como otras que le pueden ayudar a Lupita a que pueda controlar ese episodio de berrinche. También hay que entender que los niños a los 3 años hacen berrinches. Si no pasa nada. Es el punto, ¿no? ¿No? También hay que tener paciencia. O sea, a veces queremos alumnos perfectos que estén sentaditos, que no se levanten. O sea, tienen 3 años. Pues sí, digo, si los tienes todo el tiempo sentados, tampoco, ¿no? Pues si no les interesa el canto, la música, la geografía, la política, pues ellos están en su mundo, ¿verdad? Sí, entonces también hay que entender eso, ¿no? Por eso es importante que sepamos. Ahora,
ahorita que ya estamos en este asunto de las IAs, ¿no? De las inteligencias artificiales, pues nada más hay que preguntarle a Copilot, ¿no? Que es la que me gusta más. A Copilot, no a ChatGPT, le preguntamos, a ver, dame técnicas para ayudar a un niño de tal edad, de tales características, a evitar estos comportamientos, y le decimos cuáles, ¿no? Y hasta nos los dan una tablita. Excelente. Y nos dice, para esto se hace esto, y luego le puedes preguntar, a ver, desglósame más la actividad del berrinche. Y te desglosa más, y te da incluso, tiene numeritos hasta abajo, le picas ahí donde dice 1, y te lleva a la revista de donde sacó la información. Si te lleva a una liga que está rota, quiere decir que lo inventó, porque las IAs todavía alucinan mucho. Entonces, si la liga está rota, quiere decir que la información no está verificada, entonces checa otra. Y no te manda la advertencia, que luego dice, esta información fue... hecha por IA. Ajá. Y puede ser errónea. Exacto. Sí, porque las IAs apenas están alimentando a partir como del 2000, tienen información del 2017, 18 hacia Correcto. Acá, lo anterior todavía Entonces, no. Es un auxiliar, pero no definitivo. Lo más importante sería acudir al especialista. Exacto. Pues muchas gracias, Olga, me parece bastante interesante. Hoy creo que hemos aprendido mucho de este trastorno y me gustaría cerrar, si te parece, que nos comentaras, una vez que se identifica que alguna mamá o alguna persona identifica a su familiar de la edad que sea que tiene este trastorno, la pregunta es, ¿se puede vivir pues más o menos, por lo menos, con este padecimiento? Hay grandes genios, grandes artistas que tenían TDA ¿Ah, sí? Y que pudieron hacer cosas maravillosas, ¿no? Yo creo que la cuestión tiene que ver con saber poner el talento en algo que te sea posible. Hace ratito decías tú, ahí podemos tener un artista, ¿no? Pero a veces, ¿qué le dices a tu hijo que quiere estudiar artes? Pues que artes, no, te vas a morir de hambre. Artes, mijo, ¿en serio? No, en lugar de decirle, ¿va? Sí, artes, está bien, va, éntrale, ¿en qué te ayudo? ¿No? Porque a lo mejor ese es su talento, ¿no? Pero como dice, no, pues que es que de artes no voy a vivir. Entonces dice, pues voy a estudiar en el Tecno, y es un ingeniero triste, ¿no? Que nomás no la hace. Entonces, tiene que ver con que descubran el talento y lo puedan plasmar. Por ejemplo, Dalí. Si fuera de esta época, lo diagnosticaríamos con esas y con otras cosas. Pues ya lo hubieran expulsado. Por ejemplo, el esposo de Frida, ¿no? Lo diagnosticaríamos con ese problema, ¿no? Tenía TDAH. Pero en ese tiempo no existían esas cosas, entonces, ni se sabían. ¿Qué hacía el pintor? Pues lo plasmaba en murales hermosos, donde nos manifestaba su postura política sobre ciertas cosas, y se hizo un genio, ¿no? Por eso digo, a veces las etiquetas, más que ayudarnos, nos perjudican, ¿no? Un niño es un niño, hay que ayudarle a ser feliz y a enfocar sus capacidades de la mejor manera. Excelente, mejor cierre no pudimos haber escuchado. Así es que si se puede, hay maneras, no hay que preocuparse demasiado, sino buscarle la manera de salir adelante. Así es que muchas gracias a Olga Valerio por esta colaboración tan interesante, y recuerde, sigamos pensando en este tema, sobre todo cuando hay niños así inquietos en casa, ¿verdad? Para saber cómo pueden ser tratados, cómo los debemos tratar, y en lugar de someterlos, pues mejor buscarles un camino que los puede llevar a la felicidad, ¿no? Sí, y también a los niños que no son muy hiperactivos, pero que cuando les preguntamos, ¿sí me entendiste? Dicen, ay, perdón, me disocié, ¿no? Utilizan esa palabra última, me disocié, no te oí. Esos también tienen TDA. Y también hay que atenderlos. Y también hay que quererlos. Mucho, y hacerlos lo más feliz posible, nomás tienen una infancia. Así es, muchas gracias, Olga, un gustazo. Gracias, saludarte, Evaristo. Y espero verte pronto en otra colaboración. Igualmente.